Oli, oli, monstruito, soy diseñadora Sami y hoy os traigo una leyenda de España. Sí, ya tocaba, ¿no? Bueno, esto es el Palacio de Linares. Existen muchos lugares en España de los que hablar, pero si uno sobresale sobre la mayoría por su leyenda es el Palacio del Marqués de Linares, de Madrid, que digo yo le podrían haber puesto otro nombre, porque llama a la confusión. Bueno, ubicado en el centro de la ciudad, con la estatua de las Cibeles en su puerta, esconde una de las leyendas de amor más tristes y misteriosas que podemos conocer. Es el momento de hablar de este palacio, el cual todos pueden visitar e imaginar entre sus paredes sobre la historia que se esconde, una leyenda de amor prohibida en donde la línea de la realidad y la ficción se sobrepasa con tanta facilidad que nunca podremos desentrañar en realidad la maraña de la historia real y la leyenda, pero tal vez sea esto lo que le confiere un halo de misterio. Los marqueses de Linares nunca tuvieron hijos, ni tuvieron vida conyugal. El motivo de esta separación aún se desconoce. ¿Esconde el Palacio de Linares un secreto familiar oculto durante siglos? En el Palacio de Linares hay fantasmas. En mayo de 1990, Televisión Española dio a conocer unas estremecedoras psicofonías captadas en el Palacio de Linares de Madrid por una desconocida doctora llamada Carmen Sánchez de Castro. En ellas se pudieron apreciar nítidamente la voz quejumbrosa de una niña que dijo: «Mamá, mamá, yo no tengo mamá». Una mujer se lamentaba: «Mi hija Raimunda, nunca oí decir mamá». Otra psicofonía recogía una voz masculina que exclamaba: «Fuera, no, aquí no». Desde entonces el Palacio de Linares se convirtió en el blanco de especulaciones sobre una supuesta tragedia familiar ocurrida en el seno de la familia Linares. El hecho de que la policía desenmascarara a la supuesta doctora y psicóloga, una delincuente sobre la que recaía una orden de búsqueda y captura desde hace 10 años, no frenó la avalancha de parapsicólogos, investigadores y curiosos que invadieron el edificio en busca de la respuesta al misterio. ¿Fueron los marqueses de Linares hermanos? ¿Asesinaron y emparedaron a su propia hija en el palacio familiar? El primer plano del edificio data de 1872, pero hasta el 1900 no se inauguró. Es entonces cuando cobra mayor intensidad la triste leyenda de sus primeros moradores, la turbulenta leyenda de un amor imposible que acompaña desde siempre a los primeros habitantes que hace un siglo residió entre los muros del palacio. Se encuentra una sorprendente serie de sucesos inexplicables que un grupo de investigadores aseguró haber vivido en el interior del palacio. Las voces fantasmagóricas continuaron escuchándose mientras un grupo de estudiosos buceaban en la historia de los antiguos propietarios del palacio, sobre los que desde antiguamente había recaído la sombra de un pasado incestuoso. Según cuenta la leyenda maldita que tiene su origen entre la aristocracia madrileña del siglo pasado, el marqués José de Murga y Reolid Michelena y Gómez, nacida en Madrid, que ya tiene tela el nombre, por lo largo que es, pero bueno, el 13 de febrero de 1833 se había casado sin saberlo con su propia hermana, Raimunda Osorio y Ortega. Raimunda era la hija de una cigarrera hacia la que había sentido una atracción especial el padre del marqués, un riquísimo financiero de la época que amasó una inmensa fortuna en Cuba. El padre del marqués, un hombre de talante liberal, había inculcado a su hijo un sentido práctico de la vida. Al parecer, el rechazo que el acaudalado industrial Mateo de Murga Michelena sentía por las bodas de conveniencia tantas veces celebradas para mantener y engrandecer las grandes fortunas de la época, propició que el joven José de Murga conociera a la que sería su esposa en un ambiente poco cercano a los más propicios de su condición social. Así fue como el primer marqués de Linares entablaría relaciones, según la leyenda popular, con Raimunda, la hija de una cigarrera que trabajaba en la fábrica de tabaco de Madrid. Cuando el padre del protagonista de esta turbulenta historia supo de las relaciones sentimentales que su hijo mantenía con la mujer que era fruto de los intempestuosos amores que mantuvo hacia 1830 con la cigarrera, envió repentinamente a su heredero a estudiar a Londres, con el objeto de que el joven Murga olvidara aquel amor que sin saberlo se encarnaba en la persona de su propia hermana.
Al cabo de un tiempo, José de Murga regresó de Londres y llevó a cabo su firme propósito de contraer matrimonio con su enamorada Raimunda. Ya había fallecido su padre y el matrimonio se celebró, dice la leyenda, sin que los cónyuges supieran su relación de parentesco, aunque algunos investigadores aseguran que ambos conocían el secreto del padre del marqués, pero según otros estudiosos se dice que el marqués se llevó al morir el secreto a su tumba. Se rumorea sobre una bula papal que permite a los hermanos vivir juntos siempre y cuando no tengan un vínculo conyugal. Pero este documento de asistir está a buen recaudo y no ha visto la luz y las autoridades eclesiásticas dicen desconocer su existencia, aunque personalmente creo que de existir tampoco dejarían que viera la luz. Sea como fuera, la historia popular sitúa al primer marqués de Linares y primer vizconde de Llantero felizmente casados frente a un escritorio cuando tuvo conocimiento de la estremecedora verdad relacionada con su unión matrimonial. Se dice que José de Murga, además de noble, senador del reino por la provincia de Segovia y poseedor de una inmensa fortuna heredada de su padre y hermano, encontró una carta que su padre en vida no llegó a enviarle, en la que relataba la incestuosa relación de consanguinidad con su esposa. Tras conocer con estupefacción su escandalosa situación, los cónyuges a los que supuestamente el Papa León XIII les concedió una bula de casti connubii, permitiéndoles así convivir bajo el mismo techo en castidad, vivieron con amargura hasta el final de sus días. Hay quien asegura que el marqués, al conocer la noticia, se suicidó, que sus restos reposan en el jardín del palacio, y desde entonces su espectro fantasmal deambula por las galerías del lúgubre caserón. También la historia popular habla de emparedaciones y desapariciones misteriosas. La leyenda dio comienzo cuando el 21 de octubre de 1872 el primer marqués de Linares, a la edad de 39 años, contrajo matrimonio con Raimunda Osorio y Ortega. 30 años después, los esposos, que declararon en sus testamentos no tener hijos ni probabilidades de tenerlos en lo sucesivo, fallecen. Con la desaparición del marqués, que sobrevive 6 meses a su esposa, se abre un auténtico misterio en torno al destino de la incalculable herencia que había dejado. Es entonces cuando nace una leyenda más, la de una hija no deseada y que en sus días podría escuchar las voces de ultratumba de los marqueses vagando como almas en pena en busca de su hija. Unos lamentos que pueden dar a pie a creer que algo muy desagradable tuvo lugar entre los muros de la suntuosa vivienda. En el interior del palacio de Linares se grabaron las frecuencias psicofónicas, entre ellas se puede escuchar la palabra Ricardo y la frase «Yo tuve una hija». Y esa es la leyenda de este palacio. La verdad es que me pareció muy interesante. Yo ya había oído la psicofonía, pero antes de saber de la leyenda. Ahora se entiende mucho mejor esa psicofonía. Si las queréis escuchar, creo que están por internet o por YouTube. Por mi parte, eso es todo. Espero que os guste. Hasta la próxima. Besos y super abrazos psicológicos. Y recordad, Zona Creativa Ángela y para avería e instalaciones eléctricas, Indalo Electricidad. ¡Mua! Vigilad vuestras espaldas.